Muy bien, hermanos. Hoy, de acuerdo a lo que estaba programado, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y vamos a estar viendo el capítulo 2 de Jeremías, que lleva como título La apostasía de Israel. Tuve la bendición, como muchos de ustedes y de muchos niños que veo aquí, de haber nacido en un hogar cristiano. Así que mis padres desde pequeño me llevaron a las reuniones, como vienen los niños ahora. Cuando era niño muchas veces no lo entendí que era una bendición, porque yo quería estar jugando con mis amigos, eso lo digo ahora, y está bueno que los chicos, me encanta ver tantos niños como vienen y comparten entre ellos y juegan, y también es entendible que no podemos tener a un niño sentado 40 minutos escuchando, así que eso es muy bueno. Pero el tiempo fue pasando y uno se va haciendo grande, los años pasan. Y fui entrando en la adolescencia, y en aquella época, algunos hermanos recordarán, había mucho interés en la iglesia en un tema que eran los eventos futuros, aquellos eventos que Dios dice que van a ocurrir. Así que en muchas reuniones eran tema de lectura y explicación. Si uno habla de eventos futuros, los profetas eran tema de lectura obligada. El profeta Daniel, Ezequiel, aunque según la Biblia hebrea, en realidad Daniel no era un profeta, sino que fue un príncipe de Israel que fue llevado cautivo a Babilonia, aunque a él le fueron reveladas muchas cosas que quedaron plasmados en su libro. Así que mi primera aproximación de mente de adolescente eran que los profetas eran personas que andaban por ahí, en algún momento le venían una revelación de Dios de lo que iba a pasar mucho tiempo después, y bueno, ellos profetizaban, que su tarea era esa, andar hablando de cosas que iban a suceder y que tal vez no importaban mucho en el tiempo que estaban viviendo. Con el tiempo fui creciendo, me propuse leer toda la Biblia, y cuando empecé a leer de los profetas me di cuenta que no solo hablaban de eventos futuros, sino que le estaban hablando a la gente de su tiempo, en la sociedad donde ellos vivían. Así que yo veía, como vamos a ver hoy, que ellos estaban hablando de situaciones que se estaban viviendo. Muchas veces era para animar el pueblo, muchas veces para hacerlo volver a Dios, como es lo que pasa en el libro de Jeremías, pero no lograba conectarlo con la historia. Así que el tiempo fue pasando y me propuse estar estudiando, leyendo un poco esos libros pesados, ¿no es cierto? Reyes, Crónicas, que son duros, llevan tiempo, pero uno después le saca el jugo, y sigo aprendiendo, tengo mucho por aprender, pero empezar a conectar exactamente, o lo más aproximadamente que se podía, el mensaje de los profetas con la situación que estaba viviendo el pueblo. El libro de Jeremías tiene que ver con eso. El libro de Jeremías tiene que ver con el apartamiento de Dios del pueblo y la tarea de Jeremías, muy dura, ¿no es cierto? Los profetas muchas veces, a veces hablamos del llamado de Dios, llamado para una tarea especial. Mira, cada una de las personas que Dios llamó, acuérdense de Moisés, Gedeón, Jeremías,
sabían que la vida les iba a cambiar y le cambió para problemas. Fue lo que, digamos, desde un punto de vista humano, y Jeremías las tuvo que sufrir. Y detrás del apartamiento de Dios, queridos hermanos, viene la decadencia de Israel como nación, tanto en su faz política, institucional, social y moral. Detrás del apartamiento de Dios viene el desastre de la nación. Y creo que esto es interesante que lo tengamos en cuenta hoy en día. Creo que el problema principal de nuestro país, de nuestro momento, ya que vamos a hablar de los profetas, y los profetas fueron hombres de su tiempo, y nos vendría muy bien lo que vamos a ver hoy, el problema era el alejamiento de Dios. Porque detrás del alejamiento de Dios viene el alejamiento de los valores de Dios. Y hoy, en las distintas esferas, hay muchos hermanos que trabajan en la educación, se le está queriendo enseñar a las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, principios de ética y de moral que son contrarios a la palabra de Dios. Y las personas lo piensan como un progreso. Pero la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y así en todo ámbito. Tal vez hay hermanos que trabajan en la función pública, en distintos lugares, los que tenemos en nuestro trabajo, queridos hermanos, todo vemos cómo se va corrompiendo, porque cuando el hombre deja a Dios viene el desastre. Así que creo que como cristianos tenemos un desafío en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el día de mañana, cuando comienza la semana, ¿no es cierto?, de mostrar, de levantar los valores de Dios, porque si no a nuestro país lo que le espera es el desastre, no por una cuestión política o de otro orden, sino porque nos hemos alejado de Dios. Así que antes de continuar el pasaje que nos toca en el día de hoy, yo quisiera mostrar 3 diapositivas para ubicarnos en la historia, para saber, porque si no leemos de Jeremías que él profetizó, no sabemos qué estaba pasando. Entonces simplemente, perfecto, ahí tengo, ¿no es cierto? Vamos a pasar, Matías, si me pones la primera diapositiva. Las 2 primeras diapositivas son 2 mapas, queridos hermanos. Esos mapas indican cuál era la situación que vivía el pueblo de Israel. Como pasa hoy en día, en aquella época había imperios que vivían en pugna. También había imperios que estaban, no sé si esto anda, ahí se ve, al norte de Israel. Ese es el imperio asirio, con capital en Nínive, aquel lugar donde Jonás hacía mucho tiempo antes había ido a predicar, enviado por Dios. Y en el sur está otro gran imperio, que era el imperio egipcio. Así que como pasa ahora, ¿no es cierto?, las grandes potencias en pugna, no estaba la tecnología que existía ahora, así que entre medio del norte y el sur estaba el centro, y ahí chiquitito, ahí está Jerusalén, estaba Israel, que era el único punto de paso, porque todo esto que está acá era todo desierto. Entonces, cuando una nación quería atacar a otra, trasladar todo un ejército por el desierto en aquella época tenía sus complicaciones. El ejército necesita provisiones y una de las cosas que necesitaba era agua, y en el desierto no lo había. Así que el único punto de paso era la tierra de Israel. Ya sea que Egipto quisiera atacar a Siria, o Asiria, o los imperios del norte quisieran atacar al imperio del sur. Ahora, este pasaje de los ejércitos invasores no era inocuo para el pueblo de Israel, sino que siempre lo tenían que sufrir. Allí lo que vemos es el imperio asirio alrededor del año 720, es cuando cae Samaria. ¿Se acuerdan? El reino del norte. En determinado momento el pueblo de Israel se divide, 10 tribus del norte, 2 al sur, y el norte queda con capital en Samaria. Así que el imperio asirio conquista las tribus del norte alrededor del año 720, pero va pasando el tiempo y el imperio asirio va a caer en manos de otro imperio que le va a suceder. Si
Matías, ¿me pasás la próxima? Que es el imperio babilónico. Allí está el imperio babilónico en su máxima extensión y nuevamente está el reino de Egipto. Jeremías va a profetizar en esta época. Una de las cosas interesantes que tenemos en Jeremías es que nos dice cuando Jeremías, eso nos lo leyó nuestro hermano Hugo, dice que palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11. Estoy leyendo capítulo 1, versículo 1 y 2. De Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Por favor, el último slide. El último slide muestra, palabra vieja, slide, muestra los últimos 50 años del reino de Judá antes de que cayeran bajo el imperio babilónico. El último rey bueno que tuvo está allá arriba. Ese rey es Josías. Después tuvo un hijo, Joacás, 3 meses, Joacín, Sedequías, Joaquín, todos malos. Eso ustedes lo pueden ver en la palabra de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios habla y califica a un rey, no lo califica en términos de política, no lo califica en términos económicos, porque muchas veces hubo reyes que fueron impíos, pero hubo prosperidad económica, lo califica en los términos que Dios lo ve. Y las palabras son, hizo lo malo delante de Dios, o como en el caso de Josías, hizo lo recto delante de Dios. El pueblo de Israel venía de una etapa muy mala, había tenido que sufrir un rey que fue el abuelo de Josías, que se llamó Manasés, para colmo fue el reinado más largo. Él reinó 52 años, y la palabra de Dios, y de eso algo vamos a hablar, no solo dice que él pecó, sino que él hizo pecar al pueblo. Esto es doblemente terrible. No fue solo una persona que pecó él, sino que él en su condición de máxima autoridad del pueblo arrastró al pueblo al pecado. Y esto es algo serio, y Jeremías habla de esto. Así que Manasés tiene un hijo que se llama Amón. Amón es muerto, y este rey Josías fue el último buen rey, vuelvo a decir, a los ojos de Dios que se levantó. Ahora, cuando este rey Josías comenzó a reinar, muchos conocemos la historia, pensamos, bueno, un rey tendría 30 o 40 años. No, dice que era un niño de 8 años. Y dice que hizo lo recto delante de Dios. Ya en el corazón de este niño Josías, aún con toda la corte que lo rodeaba, realmente no hay otra manera de decirlo, pero estaba todo como medio echado a perder, podrido. Aún en medio de todo eso, este niño quiso hacer lo bueno. Pero claro, como niño no podía tomar muchas decisiones, hubo que esperar, pero Dios levantó a este joven Josías, y él empezó a hacer toda una serie de reformas desde su juventud, cuando ya era joven, cuando tenía 25, 26 años, ahora algo voy a comentar. Pero también Dios utilizó otro hombre que se llamó Jeremías, que nos estuvo hablando nuestro hermano Hugo. Y Dios le llama, dice allí el versículo 6, él aduce que es niño, la palabra niño más bien, como bien explicó nuestro hermano Hugo, era un joven. Él está diciendo al Señor, Señor, yo soy una persona muy joven, porque de la misma manera que Josías tuvo que enfrentar a toda la corte, a todos los funcionarios, Jeremías, que venía de una familia de sacerdote, tuvo que enfrentar, entre otras cosas, a todo el poder religioso. Y la verdad que lo tuvo que sufrir bastante. Y humanamente,
es una buena respuesta decir, Señor, yo soy muy joven, no tengo la experiencia. ¿No es cierto? Pensaríamos así y diríamos así. Pero lo importante es que tanto Josías como Jeremías fueron hombres, fueron jóvenes, y esto es un desafío para los jóvenes, fueron hombres fieles a Dios y Dios lo usó. Podía faltarles experiencia, podía faltarle conocimiento y muchas cosas, pero ellos tenían un corazón para Dios y eso era lo importante. Y cuando hay un corazón entregado al Señor, el Señor, queridos hermanos y queridos hermanos jóvenes, suple todo lo que humanamente puede faltar. Y cuando personas mayores no toman la responsabilidad delante de Dios que tendrían que haber tomado, estos hombres jóvenes tomaron la responsabilidad y el compromiso que tal vez deberían haber tenido otras personas. Así que tenemos allí a Josías. Jeremías empezó a profetizar alrededor del año 17, si mal no recuerdo, del reinado de Josías. Y allí comienza la tarea de Jeremías. Pero nuestro título de hoy, Jeremías capítulo 2, dice Jehová y la apostasía de Israel. ¿Qué es apostasía? A veces hay palabras que usamos y no entendemos bien el término. Quise repasarlo porque también a mí me viene bien. Dice, la apostasía o apostatar expresa el alejamiento de un lugar o de una situación que es estable. Es el abandono general, pero también es deliberado. Un abandono deliberado, dejar algo, ¿no es cierto? Una situación es lo que dice el diccionario. Así que entendemos, por lo tanto, en este caso por apostasía, el abandono general y deliberado de la fe que se ha profesado. En este caso, en el caso de Israel, es el abandono de la fe en el Dios verdadero. En nuestro caso sería el abandono de la fe cristiana. Así que esto es apostasía. Bueno, pero ¿qué estaba pasando en el pueblo? Como dije, para tratar de entender algo de lo que Jeremías va a decir, me fui y me leí la historia de Josías y de los reyes, pero fundamentalmente de Josías porque fue, como dije, el último rey bueno, y él trató de hacer toda una serie de reformas para que el pueblo volviera a Dios. Así que en esas reformas que están allí en Segunda Reyes, capítulo 23, si ustedes lo pueden leer, van a poder entender en qué cosas andaba el pueblo, ¿no es cierto?, que se había alejado de Dios, y Josías trató de que el pueblo volviera. Ahora, Josías podía derribar los altares, podía destruir las imágenes, pero no podía sacar la idolatría, que fue lo que finalmente pasó. No pudo sacar o no podía sacar, después de tantos años de alejamiento de Dios, la idolatría del corazón del pueblo. Así que a la muerte de Josías muere en una batalla justamente cuando el ejército egipcio está atravesando la tierra de Israel. Él sale a enfrentar al rey de Egipto, nada tenía que ver, fue algo como todos cometemos errores, también Josías lo hizo, él salió a enfrentar al faraón y muere en batalla, este buen rey. Él hace todas estas reformas, pero no puede sacar del corazón del pueblo la idolatría. Así que apenas Josías muere, le sucede, Joacás reinó tres meses y su hijo, el otro hijo, Joacim, enseguida volvió a la idolatría. El pueblo enseguida se desbarrancó. Entonces, leyendo todo eso, yo me anoté, no voy a leer todo, pero llené 3 páginas de cosas que están en la Biblia, no las inventé, de reformas que hizo Josías, que eran cosas en las que estaba el pueblo, para que entendamos la gravedad de la situación. Y la gravedad cuando el hombre se aleja de Dios, el problema no solo es espiritual, en primer lugar es espiritual,
pero después termina afectando a la persona, termina afectando a la sociedad y termina afectando a la nación, que es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dice en 2 Reyes 23:4, allí está diciendo todo lo que Josías hizo y trató de destruir, que el pueblo de Israel había hecho utensilios para Baal y para una diosa Acera, que ahora algo voy a comentar, y para todo el ejército de los cielos. Ellos adoraban al pueblo de Israel, a todas las estrellas, y todos estos utensilios que habían hecho y todo esto que habían preparado los habían introducido en el templo de Jehová. Deuteronomio 7, 25, 26, ellos tenían bien en la ley, decía, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ella para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, lo que finalmente termina pasando, Dios cuando nos advierte termina pasando, pues es abominación a Jehová tu Dios y no traerás cosa abominable a tu casa para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás. Deuteronomio 12:3 dice, derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Así que habían hecho utensilios, ¿no es cierto?, para los dioses paganos, y no contento con ellos, los metieron en el templo del Señor. En segundo lugar, 2 Reyes 23:5, había sacerdotes idólatras. Es decir, ellos tomaron sacerdotes que fueron puestos por los reyes de Judá. Esto es lo interesante, hermanos. El pueblo nunca fue mejor que sus líderes. Y lo terrible de esto es que lo que llevaron adelante esto fueron los reyes, aquellas personas que tenían responsabilidad. Eso también nos habla y es interesante pensar los que tenemos y muchos hermanos, todo lo que trabajamos desde los que tienen un grupito, ¿no es cierto?, en la clase de niños, hasta los pastores, todos tenemos responsabilidad, ¿no es cierto? Y acá había una responsabilidad muy explícita que Jeremías lo va a decir. Él habla de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas y de último del pueblo. Pero la responsabilidad principal era de los dirigentes, no era del pueblo. Los dirigentes arrastraron al pueblo. Así que había sacerdotes idólatras puestos por los reyes de Judá anteriores a Josías. Dice que estos sacerdotes quemaban incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Algunos quemaban incienso al Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodíaco, la astrología y a todo el ejército de los cielos. También dice que 2 Reyes 23:6 que habían hecho una imagen de Acera. ¿Quién era esta famosa Acera? Esta famosa Acera la consideraban la gran madre, como madre de muchos dioses, para decirlo rápidamente. Y era algo que se trasladó a través de la historia y de distintos imperios. Es conocida más adelante por los griegos como la diosa Afrodita, y se acuerdan que en Éfeso había un templo a la gran diosa Diana. Bueno, esto venía todo arrastrado de esto, tenía que ver con esta diosa Acera. Esta imagen la había mandado hacer el abuelo de Josías, Manasés. Eso está en 2 Reyes 21:3. No fue que se le ocurrió a alguien del pueblo, no cualquiera podía mandar a hacer una imagen y ponerla en el templo. Esa potestad la tenía en el que tenía autoridad. Y este rey impío, Manasés, aunque se arrepintió al final, pero no pudo hacer volver al pueblo de todo el mal al cual lo había arrastrado, colocó esta imagen en el templo de Jehová, en la casa de la cual Dios había dicho a David y Salomón, yo voy a poner mi nombre para siempre en esta casa en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. 2 Reyes 21:7. Pero acá empieza, ¿no es cierto?, la decadencia no solo espiritual, sino moral. Había lugares de prostitución idolátrica, eso está allí también en 2 Reyes 23, que estaban en la casa de Jehová. Así que había prostitución idolátrica, ¿no es cierto?, decadencia, miseria moral, en las cuales allí en esta casa de Jehová había mujeres que tejían tiendas para cera. Así que estas tiendas eran usadas por las mujeres devotas de este ídolo falso para cometer pecados sexuales.
Otra cosa que dice la palabra de Dios, y esto es tremendo para que veamos dónde se puede caer. Los israelitas, como parte de su culto idolátrico, pasaban por fuego a sus hijos en honor al dios Moloc. Segunda Reyes 23:10. Dios había ordenado: no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de Jehová tu Dios. Esto de pasarlo por fuego no era que lo pasaban jugando. Moloc era, este dios Moloc en varias representaciones era un dios hecho de bronce, una figura grande, con una boca muy grande abierta, las palmas extendidas, y las personas colocaban allí a los bebés y a los niños. Dentro de esa boca había un fuego ardiendo. Y habían hecho con un sistema, en algunos casos, de cadenas. Cuando el niño era puesto, movían esas cadenas y el niño, el bebé, era echado dentro de la boca de este ídolo y el niño moría quemado. Esto era algo terrible, era todo un culto donde había todo un griterío frenético de las personas para no escuchar el grito de los niños que eran quemados. Para que entendamos, yo ayer estaba leyendo esto y en casa estaba mi nieta y pensaba, digo, qué locura, ¿dónde nos arrastra al pecado? Mire, esto era de tan gravedad, y uno va descubriendo cosas en la palabra de Dios, que en Levítico 20, del 2 al 4, Dios, de esos textos que uno a veces pasa por arriba, porque no entiende de qué se trataba, dice que el padre que ofrecía a su hijo a Moloc, Dios había ordenado que tenía que ser apedreado. Esta era la orden. Pero Dios también dijo que si el pueblo no actuaba, es decir, lo dejamos pasar por alto, bueno, o estamos todos en la misma, Dios mismo iba a intervenir directamente contra el que había hecho esto y contra su familia, y que lo iba a raer de la tierra. Esto es algo que era abominación a Dios, sacrificar los niños. Y era de tal grado que si el pueblo no actuaba, Dios iba a actuar de manera directa. Ahora, nosotros estamos viendo ahí que estamos alrededor del año 610. El pueblo es llevado, como venimos de atrás hacia adelante, es llevado cautivo a Babilonia en el año alrededor del año 586. Bueno, podemos decir, bueno, la última generación se desbarrancó. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? Este culto fue introducido por Salomón. Salomón había vivido alrededor de 300 años antes. Es decir, que Dios toleró todo este tiempo, todas estas abominaciones. Es para que entendamos por qué los profetas con tanta vehemencia en algunos casos hablan contra el pueblo, ¿no? Sabemos que Salomón tuvo muchas mujeres. En primer lugar, eso ya estaba mal, pero las mujeres no venían solas. Muchas veces eran arreglos políticos que se casaban con Salomón y aquellas mujeres venían con sus dioses. Y mucho de esto, en esto tuvo que ver la culpa el rey Salomón, 300 años antes de que Jeremías profetizara esto. Y dos cosas más. Hablé que la decadencia no solo espiritual, detrás de la decadencia espiritual viene la decadencia de la nación, la decadencia política, la decadencia social, la decadencia moral. Dice Jeremías 2:33, nosotros no vamos a llegar hasta ahí. Dice, aún a las malvadas enseñaste tu camino. He aquí que has hablado y hecho, mire lo que le dice Dios a Israel, He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Es decir, que Dios, a través del profeta Jeremías, acusa al pueblo de Judá de extrema maldad. Ahora, esto no era algo en el aire. Si uno va, por ejemplo, a Primera Reyes 21:16, dice de Manasés que junto con su pecado, como dije, y esto es dicho de varios reyes, hizo pecar a Judá para que hiciesen lo malo delante de Jehová. Es decir, que desde el poder, ¿no es cierto?, del gobernante, del rey de turno, no solo pecaban, sino que promovían que el pueblo pecase. Esto es terrible.
y la responsabilidad de los reyes es terrible. Jeremías 2:34. Aún en tus faldas, dice, se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo en todas estas cosas dice, soy inocente, yo no tengo culpa. De cierto, su ira, la ira de Dios, se apartó de mí. Así que lo que Jeremías está acusando es de injusticia y extrema violencia. Vivimos tiempos de violencia, hermanos. El poderoso ejerciendo la violencia sobre la parte más débil de la sociedad. Segunda Reyes 21:16, para que entendamos que lo que estaban diciendo no era algo en el aire, dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Así que bajo esta situación y algunas otras cosas más que no la voy a leer, pero si les interesa pueden empezar a hacer una listita como hice yo, van a encontrar cuál era la situación del pueblo y de qué se trata esto de la apostasía. No es solo apartarse de la fe, sino que trae la ruina de la persona, de la sociedad y de las naciones. Yo dije que en este asunto, ¿no es cierto?, y Jeremías lo va a destacar, los líderes de las naciones, lo que pasaba en Israel, ya hayan sido reyes, las autoridades con responsabilidades en el reino, los sacerdotes y los falsos profetas tuvieron una gran responsabilidad. Su ejemplo en muchos casos y aún su prédica deliberada de hacer lo malo arrastraron al pueblo a la decadencia y a la ruina. Por eso fíjense Jeremías 1:18. Dice, he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, Dios le está diciendo a Jeremías, como columna de hierro y como muros de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Esto es reiterado en otras 3 o 4 oportunidades. ¿Dónde figura el pueblo? ¿Primero o último? ¿Quiénes figuran primero? La responsabilidad primera era de los reyes, era de los sacerdotes. Ellos tenían una responsabilidad delante de Dios. Así que, hermanos, nosotros no esperamos apartarnos de Dios, Dios no lo quiera, ¿no? Pero pensar también que a quienes Dios nos ha dado más privilegio, y esto es para todos los hermanos que estamos trabajando en el lugar que Dios nos ha puesto, también tenemos una responsabilidad. Y hay niños, hay jóvenes, hay hermanos mayores que nos están mirando. Yo sé que, y siempre oramos en nuestra congregación, que Dios nos ayude a vivir en santidad, Dios nos guarde y nos cuide, porque podemos ser de buena influencia y Dios nos libre de ser de mala influencia para aquellos que nos están viendo. Pero esto es lo que pasaba en el pueblo de Israel. Como dije, apartarse de Dios, queridos hermanos, y esto para lo que tengamos en cuenta, no es solo una cuestión espiritual, es apartarnos de los valores y principios de nuestro Creador. Así que la vida, cuando nos apartamos de Dios, y tristemente hemos visto, aquellos que tenemos unos años y lamentamos, de hermanos queridos, Dios sabrá si ellos han sido salvos o no, pero hemos visto a personas o hermanos queridos, como dije, eso solo Dios lo sabe, pero toda la vida queda afectada, no solo en lo espiritual, sino en lo social y en lo personal. Así que Jeremías no vamos a leer todo, lo pueden leer ustedes. Dios le dice, Jeremías 2:2, llegando al punto, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Y allí en los primeros versículos del 1 al 3, dice, versículo 2, así dice Jehová, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Y Dios usa, en primer lugar, lleva al pueblo al pensar al pasado y le recuerda que hubo un tiempo en el cual el pueblo había sido fiel a Dios. Y usa la figura de la fidelidad de una esposa para con el esposo. Ese tiempo durante el peregrinaje en el desierto, cuando salieron
de Egipto le había sido el pueblo de Israel le había sido fiel. Yo no recuerdo, salvo el becerro que construyó a Aarón, que el pueblo se apartara de Dios. Sí fue un pueblo rebelde, contradictor contra Dios, pero no que se apartara de Dios. Es por eso que Dios habla de ese tiempo. Y una de las cosas que Dios dice es que durante ese tiempo, está allí en el versículo 3, ningún enemigo podía hacerle mal a Israel porque el Señor le defendía. Ahora, lejos de Dios, estaban sin su protección. Una de las cosas que pasa es que lejos de Dios estaban fuera de su protección. ¿Y qué hacía Israel cuando estaba sin la protección de Dios? Bueno, si los que lo amenazaban eran de Egipto, iban a buscar, como hacemos nosotros, ayuda en el hombre, iban a buscar ayuda a los del norte, a Siria. Y si los amenazaba Siria, bueno, iban a buscar a los de Egipto. Y Dios al final de esta profecía dice, mira, es en vano que vos vayas a buscar ayuda. Dios ya había determinado que el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia como disciplina por la idolatría. Lejos de Dios, queridos hermanos, no podemos tener la protección de Dios. Así que en el versículo 2, del 4 al 8, una vez que el Señor le ha recordado aquel tiempo, el Señor les pregunta de manera retórica, fíjense lo que dice. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, es decir, no se detuvieron a preguntar, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos conduzco por el desierto? No pensaron en todo lo que Dios había hecho. En el versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Eran los sacerdotes, los que estaban comisionados para enseñarle la ley al pueblo. Ellos no dijeron dónde está Jehová. Y los que tenían la ley no me conocieron. Después habla de los padres, habla de los sacerdotes y de los pastores, nuevamente. Lo que el Señor está diciendo, en primer lugar, cuando habla de los padres, esto que era un asunto que venía de mucho tiempo atrás. Esto no había sido la última generación, la generación de Jeremías que se apartó del Señor. El problema venía de tiempo atrás. Y una de las cosas que vemos, y queridos hermanos, a mí me llamó la atención la paciencia del Señor para con su pueblo, porque no fueron 1 año, ni 2 años, ni 3 años, esto había arrancado ya con Salomón hacía muchos años atrás. Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Un ídolo no solo es impotente, sino que es el vacío, es la vanidad misma. Así que los adoradores, aquellos que adoran ídolos, sean los que sean, y ídolos pueden ser cosas que no tienen una forma, el éxito, el dinero, lo que sea, adquieren el carácter de sus ídolos, terminan indefectiblemente imitándole. Ahora, miremos un poquito la cadena de responsabilidad nuevamente. Dios primero habla de los padres, versículos 5 al 7. Cuando habla de los padres está hablando de los antepasados. Está hablando de los que eran los responsables de marcarle la senda a las generaciones futuras. Los que conocían qué era lo que Dios había hecho en el pasado. No se detuvieron, los que está diciendo Jeremías. Es decir, estos no, ustedes los que tenían la responsabilidad porque conocían más, habían sido instruidos, más experiencia, ¿no es cierto?, a considerar lo que Dios había hecho en el pasado. Y no solo no se consideraron, sino lo consideraron menos a tomarlo en cuenta y menos a transmitirlos a los descendientes. Así que, en primer lugar, como una reflexión nuestra, ¿no es cierto?, como dije, Dios nos libre de apartarnos del Señor, pero aquellos que vamos pasando, nos va pasando el tiempo por encima, la responsabilidad de tratar de transmitir a los descendientes, y no estoy hablando de conocimiento, sino vida experimental, de vida de comunión con Dios. Pero en segundo lugar, versículo 8, vienen los sacerdotes, los que tenían la ley, eran los que eran depositarios de la ley. Dice que no le conocieron.
Ahora, un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, queridos hermanos, no sirve de mucho. Si estamos acá para aprender textos de la Biblia y conocer, como yo les digo, a mí me gusta mucho la historia, por eso me gusta leer los libros históricos, tal vez no a todo, pero si es solo conocimiento, no nos sirve de mucho, más bien yo diría que no sirve de nada. Ahora, para la época de Josías, cuando uno va y lee la historia, porque está hablando de los sacerdotes, parece ser que ni a un conocimiento intelectual de la palabra de Dios había. No se leía ni se estudiaba, porque en un determinado momento Josías tiene 26 años y él manda a un escriba, lo manda al templo, porque había un asunto, había que arreglar, el templo se estaba agrietando, entonces se estaban recogiendo todas unas ofrendas. Entonces el sacerdote que estaba allí, que se llama Hilcías, lo pueden ver, le dice al escriba, mirá, encontramos el libro de la ley, algo que ellos debían haber leído permanentemente, no sé, habrán estado ordenando cosas en el templo, estaban las imágenes de los dioses paganos metidos en el templo, y de pronto Hilcías o alguno de los sacerdotes estuvo revolviendo, ordenando. ¿Con qué se encontró? Con el libro de la ley, lo que ellos tenían que estudiar y vivir. El conocimiento intelectual, queridos hermanos, no nos sirve. El conocimiento de los sacerdotes debió haber sido personal, directo, íntimo con el Dios verdadero. El conocimiento de la palabra de Dios tiene que ser vivenciado, si no, no tiene valor. Como dije, en la cena del Señor hay un autor hablando de Juan el Bautista, dice, el mensaje era él, el mensaje era su vida, porque él vivía lo que predicaba. Eso es lo que vale. Los padres, los sacerdotes, los pastores, los que debían guiar al pueblo, versículo 8. Fíjense lo que dice. Los pastores se rebelaron contra mí. Los que debían guiar al pueblo, siendo ellos guiados en primer lugar por el Señor, no eran guiar al pueblo por donde se les ocurría, tal vez dirigentes del pueblo, ellos se rebelaron contra el Señor. Ellos debían haber cuidado el rebaño del Señor. Dice Jeremías 23, 1 y 2, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto ha dicho así Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras. Así que para aquellos que eran dirigentes del pueblo, que de alguna manera guiaban al pueblo, ellos en vez de haber guiado al pueblo al Señor, habían hecho todo lo contrario. Pero finalmente los profetas dicen que ellos, aquellos que eran llamados para hablar en el nombre del Señor, para que el pueblo volviera a Dios, hablaron en nombre de Baal y se fueron tras otros dioses. Así que en el versículo 11 encontramos una pregunta inquietante. Jeremías, el mensaje que es el mensaje del Señor, hace esta pregunta inquietante. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, ha cambiado su gloria, ha cambiado la gloria del pueblo. La gloria del pueblo era el Señor, por lo que no aprovecha. Como dije, esta es una pregunta retórica, la respuesta está implícita, ¿no es cierto? La respuesta es que ningún pueblo había cambiado sus dioses. Sin embargo, Israel lo había hecho. El cambio para Israel fue un cambio totalmente ruinoso. El texto dice que el pueblo ha cambiado lo que es su gloria por lo que no sirve para nada. Cambió al Señor por nada. Cuando una persona abandona la fe en el Señor, cambia al Señor por nada. Todo lo que el mundo pueda ofrecer es nada frente a la pérdida del Señor. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, me recordé del triste ejemplo de Demas. Pablo dice de él, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Y allí se perdió, como decimos en el mundanal ruido, nada más sabemos de Demas y
Él trocó aquello que era lo importante, lo esencial, lo eterno de la vida, que era el Señor, por las cosas que le pueden haber durado los pocos años que vivió. ¿Se acuerdan cuando el Señor le ofreció a sus discípulos si querían seguir a algún otro? ¿Queréis iros vosotros también? Allí en Juan capítulo 6, ellos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Cualquier otra cosa, Señor, es pérdida. En el versículo 13 dice que el pueblo había hecho dos males. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Abandonar la fuente de agua viva, dice el Señor, este es el primer mal. Se hace esto cuando el pueblo de Dios descuida su relación con Dios, su palabra y sus ordenanzas. Y tras esto, no solo descuidar la relación con Dios, nuestra relación con Dios, la palabra, la oración, las ordenanzas, la comunión con los hermanos, podemos pensar, dice que excavaron cisternas rotas que no retienen el agua. El tema del agua era un asunto crítico en el pueblo de Israel, porque no abundaba, ellos recogían el agua de lluvia. Acá abrimos una canilla y no tenemos problema, pero en el caso de ella era algo crítico, así que ellos trataban de retener el agua en cisternas. Ahora una cisterna rota por donde el agua se iba no servía de nada. Así son el mundo y sus cosas, así son los inventos de los hombres, queridos hermanos, si los seguimos y confiamos en ellas. Finalmente esas cisternas estarán vacías y dejarán vacía el alma del hombre. Así que en el versículo 14 al 17 o al 16, el Señor presenta el estado de debilidad. Ustedes se encuentran en un estado de debilidad porque ustedes me abandonaron a mí. En los primeros versículos dice que mientras ellos fueron fieles, ningún pueblo le pudo hacer frente porque el Señor los defendía. Pero ahora, lejos de Dios, lejos de la protección de Dios, todas las ciudades dice que estaban asoladas, el reino del norte había sido llevado cautivo, los príncipes asirios como leones dominaron a Israel, la gente de Egipto destruyó la gloria y la fuerza de ellos, así que atrajeron todas estas calamidades al alejarse del Señor. Cuando estaba esto me estaba recordando de la obra del otro sábado que Silvina le decía a Elina, ¿no es cierto?, que todos los problemas habían empezado cuando se había alejado del Señor, ¿no? Y esto es así en la vida personal, pero esto también es una realidad en el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para mantenernos fieles a Dios, ¿no? Para el cristiano nada bueno se halla lejos de Dios, todo es ruina y pérdida. Pero quiero terminar, porque el tiempo ha avanzado, con un último texto. Dios hace una última advertencia ahí en Jeremías 2:22. Tenemos este texto que dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón de ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Hay una palabra acá que a mí también durante mucho tiempo me resultó extraña. ¿Qué quiere decir lejía? Bueno, la lejía a veces se ha traducido como soda. Yo recuerdo de mis abuelas y tal vez cuando era niño de mi madre, no había todos los productos que hay ahora de limpieza. Se utilizaba algo que eran como unas hojuelas que se llamaba soda cáustica, es así, los hermanos mayores, y era lo que cuando una mancha no podía salir, lo último que se hacía, se ponía la ropa en ese elemento. A lo mejor hoy está en los productos químicos que compramos, ya está metido ahí, se ha simplificado todo, pero recuerdo que si algo no salía, lo último que se intentaba era sacarlo con esta lejía o esta especie de mineral que se encontraba, que era lo más potente contra la suciedad. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor le está diciendo al pueblo de Israel que es bien claro que ningún esfuerzo humano podía o puede quitar el pecado. Aunque hagas lo que hagas, esto no se trata de lo que puedas hacer vos, sino
esto se trata de otra cosa. Arreglar la situación con Dios, ¿no es cierto? Y para el pueblo de Israel era lo mismo, no era una cuestión de lo que el pueblo de Israel podía hacer. Arreglar nuestras cuentas con Dios no es una cuestión de lo que nosotros podamos hacer. Dios le está diciendo que la lejía y el jabón podían limpiar lo externo, pero no podían limpiar el corazón del hombre. Y así pasa con nuestras obras, con aquello que queremos hacer. Es todo un retoque externo, pero nuestro corazón sigue sucio. Delante de los hombres podemos parecer otra cosa, pero delante de Dios seguimos sucios. Nada podía hacer el pueblo de Judá. La cuestión era que el pueblo tenía que humillarse delante de Dios, tenía que volver a Dios, esta era la realidad. Tenía que reconocer su pecado e implorar la misericordia de Dios. Ninguna otra cosa de lo que puedas hacer vale delante de mí, el pecado va a seguir presente. Así que hoy en día, queridos hermanos, y si hay alguien que no tiene al Señor Jesucristo, pero esto también, ¿no es cierto?, cuando como creyentes caemos, no valen las reformas externas, lo único que vale es en humillación venir delante de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, humillarnos delante de Dios, reconocer nuestro pecado e implorar la misericordia de Dios y que la sangre de Cristo limpie el pecado de nuestro corazón. El pueblo de Judá no lo quiso hacer y terminó con el cautiverio babilónico, 70 años. Ellos rechazaron la oferta de Dios, rechazaron el consejo de Dios, rechazaron el mensaje de Jeremías y de todos los profetas. Y el tema para ellos terminó muy mal, lo tuvieron que pagar muy caro. El hombre y la mujer que rechace la gracia de Cristo terminará condenado a una eterna separación en el infierno. Solo la gracia y la misericordia de Dios expresada en su Hijo Jesucristo puede limpiar nuestras vidas y darnos la vida eterna. Tenemos una oración y seguramente un hermano luego concluirá la reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Cada página de tu palabra, oh Dios, habla a nuestro corazón para animarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para advertirnos. Oh Dios, que el mensaje del profeta Jeremías, tantos años atrás, a tu pueblo que te había dado las espaldas, pueda servirnos de advertencia. No solo tenemos el mensaje, sino sabemos cómo terminaron las cosas. Y lejos de ti, Padre, no podemos encontrar nada bueno. Rogamos para que tú nos ayudes, Padre, a mantenernos fieles, a no alejarnos de ti. Guarda de cada uno de nosotros, de todos los que tenemos responsabilidades mayores o menores. Rogamos para que tú guardes, Padre, a nuestros niños, a nuestros pequeños, que serán los que dentro de no muchos años tendrán que llevar tu obra adelante, el testimonio del Señor Jesucristo, en una generación que cada vez más se aleja de ti. Que en medio de tanta maldad, Padre, que tú nos ayudes a ser luces y sal en este mundo. Y te agradecemos, oh Dios, por este tiempo. Gracias por poder estar con los hermanos y ahora también agradecerte por el tiempo de comunión que vamos a pasar. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.